17 horas con 36 minutos. La nota que da con contexto a la siguiente entrevista. El Servicio de Rentas Internas publicó un comunicado a través de sus redes sociales este viernes 31 de enero, en el cual se informa que desde el 1 de febrero, es decir, desde mañana, los alimentos para mascotas no pagarán IVA y no se requiere la expedición de ningún listado de productos para su aplicación, aclara el Servicio de Rentas. Esto tras el decreto ejecutivo 516 emitido por el presidente de la República. En el comunicado se explica que la tarifa cero del IVA aplica a todo alimento balanceado nutricional de mascotas, seco o húmedo, importado o adquirido localmente. Son las 17 horas con 36 minutos. Damos entonces la más cordial bienvenida a este servicio informativo a Mauro Tejada, experto en materia tributaria, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mauro, Daniel Montalvo, Jorge Ñacato, te saludamos para analizar precisamente esto que Daniel hace como un antecedente para iniciar el diálogo y también lo que los candidatos están proponiendo en esta carrera para llegar al Palacio de Carondelet. Pero empiezo por esto de el cero IVA para los alimentos de las mascotas vía decreto ejecutivo que el presidente Noboa firmó. Se habla mucho de que está estrechamente relacionado con el tema electoral para captar los votos, pero desde la parte técnica tributaria, ¿qué beneficios tendría precisamente el ciudadano que compra alimentos para mascotas? Bienvenido, buenas tardes. Jorge, Daniel, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es el decreto que entra en vigencia a partir del 1 de febrero, considerando que el impuesto al valor agregado es mensual. Evidentemente tendrá que liquidarse como parte de las adquisiciones que se generen a partir de este mes. ¿Qué implicaciones tiene en el ámbito recaudatorio? Pues muy bajas. Evidentemente ustedes entenderán que el volumen fuerte de recaudación relacionada con IVA está vinculada con otro tipo de bienes y no necesariamente con el tema de alimento para mascotas. Sin embargo, me parece sí importante revisar algunos datos que el censo que se tuvo en el 2022 generó de información respecto a animales en los hogares ecuatorianos. 6 de cada 10 hogares tienen al menos una mascota en el Ecuador. Eso implica que aproximadamente 7.6 millones de animales de compañía tenemos en el Ecuador, de los cuales el 68% son perros y el 31% son gatitos, ¿no es cierto? Así que hay un número importante de mascotas dentro de los hogares. Sin embargo, digamos, el consumo que normalmente se tiene respecto de alimento para mascotas, hablando recaudatoriamente, es bajo. Así que eventualmente puede ser lo que usted dice, Jorge, ¿no? Un tema netamente político y detrás de eso una decisión. Pero yo quiero rescatar ahí, Daniel y Jorge, un tema que me parece un poco más importante, ¿no es cierto? Y es el hecho de esa responsabilidad que tiene el legislativo detrás del tema impositivo y cómo le da esta facultad al gobierno, ¿no? Indistintamente de que sea el actual, ¿no es cierto? Independientemente de cuál sea. ¿Cómo le da esa potestad, esa posibilidad de utilizar justamente el tema técnico tributario para poder abastecer el tema político? Entonces, parece que por ahí más bien va la discusión, Jorge, Daniel. Y hay vamos primero por la parte técnica. Ya nos ha dejado claro, en materia de recaudación no es un gran impacto para, por ejemplo, los miles de millones de dólares que implica, por ejemplo, la recaudación del IVA en un año. Pero uno se pregunta, ¿se puede modificar o podía el presidente modificar la tarifa del IVA de un producto o de un determinado segmento de productos sin, por ejemplo, el listado? ¿Cómo van a operar, por ejemplo, los locales que ahora tienen facturación electrónica? ¿Cómo van a hacer para manipular esas facturas y que automáticamente les marque cero? Bueno, lo mismo ocurrió, Daniel, recordarás con el tema de energía eléctrica, ¿no? Que el presidente tuvo la posibilidad de, mediante decreto ejecutivo, ampliar a cuáles son los productos relacionados justamente con energía eléctrica. Y entraron los generadores, entraron un sinnúmero de equipos y insumos que estuvieron o que están vinculados con el tema eléctrico. Y vuelvo a recapitular. Pero ahí el SRI sí publicó un listado y con base de eso. Ajá. Bueno, acá es la mascota, al final del día, el alimento que se utiliza para poder abastecer de alimentación a la misma. Entonces, delimitar a través de un listado qué tipo de alimentación y qué tipo de producto, pues ya es entrar al detalle. Sin embargo, el producto como tal en su generalidad, que es el alimento a mascotas, pues tendrá el 0% de IVA. Ahora, Mauro, todo lo que tú estás diciendo que se le da al Ejecutivo
un poder vía ley. Así es. Es decir, que los mismos legisladores hacen una especie de complicidad, pero esto impacta al final del año fiscal. ¿Cómo podemos calcularlo mensualmente si es que en la parte final del año fiscal puede o no generar ese impacto? Que dicho sea de paso, el gobierno lo que más necesita es recaudación. Y es interesante lo que mencionas, Jorge, porque recordemos que por ley, ¿no es cierto?, solamente el legislativo puede crear, modificar y extinguir tributos. Sin embargo, de manera irresponsable se genera esa posibilidad y potestad al Ejecutivo, como yo digo, indistintamente de quién sea el gobierno, justamente para poder utilizarlo en ámbitos que no son netamente técnicos. Ahora, respecto de cuál es el impacto que tiene, ¿no es cierto?, la disminución, variación de un tributo, le corresponde efectivamente al Servicio de Rentas Internas, tiene que generar esa información al Ministerio de Economía y con un documento, ¿no es cierto?, que aprueba justamente este un aval impacto del presupuestario. Ministerio de Economía. Así es, así es. Así por lo menos se establecía el mecanismo para, por ejemplo, variar la tarifa del IVA, que actualmente está en el 15%, pero tiene un piso del 13%. Para jugar con esos dos puntos, quien conduzca el Ejecutivo, según la legislación ecuatoriana, requiere un informe favorable de Economía y Finanzas. Y esto nos lleva a preguntar algo un poquito más profundo, más extenso. Mauro, ¿cómo cerramos el año fiscal 2024 respecto de la recaudación? ¿Hay realmente ese incremento que dicen o la economía se ha contraído producto del incremento del IVA? Me parece que ahí tenemos que empezar hablando un poco de cómo la economía ha cerrado en 2024. Hay cifras que todavía, digamos, no se llegan a cerrar, sin embargo hay previsiones del Banco Mundial, de CEPAL, de Banco Central, de CEPAL inclusive, que hablan un poco de cómo ha cerrado la economía en 2024. El último trimestre en Ecuador tuvo una contracción del 1.5% en su Producto Interno Bruto. Si sumamos todos los trimestres, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto, el crecimiento o contracción que va a tener la economía ecuatoriana es de aproximadamente una contracción del 1.9%. Entonces, cuando decimos, tenemos una contracción de la economía, pero por otro lado nos dicen, tenemos un incremento de ventas, bueno, hay que revisar los datos con un poquito de pinzas, ¿no es cierto? Las ventas y la recaudación. La recaudación cerró en el año 2024 con aproximadamente 20,000 millones de dólares. Esos 20,000 millones de dólares están abastecidos, una parte, ¿no es cierto?, por las contribuciones que se tuvo en el año 2024, la de seguridad, la de los bancos y entidades financieras y la remisión tributaria, aproximadamente 1.350 millones. O sea, no son contribuciones ordinarias. No es riqueza, justamente, Daniel, no es generación de riqueza. Y no es ingreso permanente. Y no es ingreso permanente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos también el tema de autorretenciones, que son justamente los valores adelantados que pagan los grandes contribuyentes respecto de las transacciones y ventas que tienen. ¿A cuánto equivale eso? Aproximadamente 1.800 millones de dólares. Entonces, si hacemos, digamos, desagregamos esos valores, ¿no es cierto?, y lo comparamos respecto de los 20,000 millones, podemos verificar que efectivamente en el tema de renta hay un decremento de aproximadamente el 3%. Desde esa explicación, Mauro, entonces entendemos que el 2025 vamos a tener un escenario económico peor porque esos ingresos, los que tú explicas, son solamente temporales que debieron pagar en este 2025. En el tema de autorretenciones, claro. Sí, porque es un adelanto de la renta que generaron los grandes contribuyentes. Y si bien es cierto, son 1.700 millones, de esos 1.700 millones, aproximadamente 800 tendrán que ser devueltos en el año 2025. Y ahí, a ver, cuando tú escuchas a los 16 candidatos y candidatas a la presidencia de la República, al menos 13 han hablado de bajar la tarifa del IVA con su respectivo razonamiento. Dicen, si bajamos la tarifa del IVA, se dinamiza la economía y se mejora la recaudación. Te pregunto, ¿es así de fácil? ¿Eso es así de posible? Y déjame complementarte la anterior pregunta un poco, Daniel. De esos 20,000 millones también hay que evaluar esos 3 puntos porcentuales de IVA. ¿Cómo influyeron justamente en esta recaudación? Desde abril al mes de diciembre, que son aproximadamente 1.300 millones exclusivamente por los 3 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el 2025? Haciendo una proyección y una inferencia respecto de esos 3 puntos porcentuales, solamente eso nos darán aproximadamente 2,000 millones de dólares. Partiendo de ahí, contesto a tu pregunta, Daniel. ¿Cómo van a suplir los candidatos que están proponiendo bajar el IVA
esos 2.000 millones. Muchos han dicho, bueno, el hecho de que yo ponga ese dinero en los bolsillos de los ecuatorianos implica que voy a generar un Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Más venta, más consumo. Yo quisiera saber si detrás de esa posición y esos elementos que han evaluado o que ponen sobre la mesa los candidatos, en alguna parte, ¿no es cierto?, han conceptualizado el tema de la elasticidad de la demanda, el consumo de los hogares, el hecho de que el IVA sea un impuesto indirecto y regresivo, cómo esos componentes y esos elementos de economía básica, ¿no es cierto?, influyen justamente en la recaudación. En el ofrecimiento. Tal. Exactamente. Ahora, porque si fuera así, Daniel, solo déjame cerrar, perdón. Si fuera así, que esos 2.000 millones o esos 3 puntos porcentuales de IVA, que sí estuvieron en el bolsillo de los ecuatorianos, hubiese generado ese crecimiento económico, pues el Servicio de Rentas Internas ya hubiese recaudado esos 2.000 millones antes del incremento del IVA, pues. Es así de sencillo. Esa es la analogía que deberíamos hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no es cierto, con no solamente los 12 candidatos que hablaron de IVA, sino también con 2 candidatos que hablaron de bajar el impuesto a los consumos especiales, de bajar el impuesto a la salida de divisas, de bajar el impuesto a la renta y adicional, bajar el impuesto al valor agregado? Yo me pregunto, si en este momento el presupuesto general del Estado está abastecido por la recaudación tributaria por aproximadamente el 55%, creo que se va a quedar sin recursos para la caja fiscal. Mauro, otra de las propuestas que hemos escuchado con frecuencia a lo largo de esta campaña, a la cual ya le quedan 5 o 6 días, es precisamente el asunto de vamos a cobrar las deudas que no ha cobrado el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Y algunos te hablan de 7.000 millones, otros hablan de 11.000 millones. Lo cierto es que revisando las deudas en la página del Servicio de Rentas Internas, te dice que no, que son 4.500 millones de dólares, de los cuales el 56% no son deudas en firme. Te deja algo más de 2.000 millones de dólares que son deudas en firme. ¿Es esto así de fácil de recuperar, de cuestión de decir, es solo decisión política, que es una de los clichés que se maneja? Con decisión política sí se cobra. ¿Se puede cobrar así de fácil esa plata? Bueno, las deudas que se encuentran en firme, evidentemente la administración tributaria de manera normal y recurrente genera los procesos coactivos. Me parece que ahí, ¿no es cierto?, hablar un poco de cobrar esos valores sin saber cuál es la gestión que hace el Servicio de Rentas Internas y cómo con todo el personal técnico que genera, digamos, los procesos coactivos, me parece que es una irresponsabilidad. También es quitarle institucionalidad cuando hablamos mal de una institución a los que vienen haciendo bien las cosas, ¿no es cierto? Y lo otro, justamente las obligaciones que se encuentran judicializadas, es parte de la seguridad y certeza jurídica, pues. Eso es lo que queremos darle al contribuyente, al inversionista de afuera. ¿Cómo podríamos llegar a las cifras de Perú con 17.000 millones de inversión extranjera directa o de Colombia con 18.000 millones de inversión extranjera directa si ese mínimo de seguridad jurídica que yo como contribuyente tengo, ¿no es cierto?, cuando el Servicio de Rentas Internas me audita y yo no estoy de acuerdo, pero tengo la posibilidad de ir a sede judicial y me la quieren quitar? Eso también es quitar la institucionalidad, cuando hablamos o cuando el candidato habla sin saber y sin conocer. Eso es como promesa fácil de campaña. Pero por supuesto, Daniel, por supuesto. Ahora, el tema de la evasión tributaria que hablan los candidatos, de ejercer mayor control para evitar la evasión, ¿es posible? Jorge, en una entrevista anterior hablábamos con Daniel y decíamos la famosa ley antipillos, que tuvo unas contextualizaciones políticas ahí que en realidad, respecto a lo que se iba a esperar del tema de aplicación de la ley de activos, en realidad era mínimo. Y yo le decía a Daniel, el tema de la evasión y la elusión tributaria, que en este momento aproximadamente es de 6.500 millones en el Ecuador, 3.000 de impuestos locales y 3.500 aproximadamente de SENAE, tenemos toda la posibilidad en aplicación de la norma tributaria de poder irla disminuyendo y amenorando, ¿no es cierto? Yo le decía a Daniel, el SRI tiene legislativamente una norma muy poderosa, el incremento patrimonial no justificado. ¿Por qué el Servicio de Rentas Internas no genera procesos de determinación y auditoría a todos esos jueces, a todos esos ministros, a todos esos policías y a toda esa gente que sabemos y conocemos
¿no es cierto?, que sin generación de riqueza tiene 2, 3, 4 Tiene bienes. la capacidad legal de hacerlo. Tiene la capacidad legal de hacerlo, tiene el personal para hacerlo, habría que preguntar si tiene la decisión política para hacerlo. Corrupción. Yo no me atrevería a decir corrupción en el sentido amplio de la palabra, sino más bien de decisión como tal, ¿no es cierto? Y me parece que pensar diferente, hacer las cosas de manera diferente, el Servicio de Rentas Internas ha venido haciendo procesos y programas de control desde aproximadamente 20, 25 años de similar manera. Hay que pensar fuera de la caja. Y el momento que hagamos eso, Jorge, créame que probablemente esas cifras, ¿no es cierto?, ojalá y disminuyan. ¿El servicio de rentas internas se va politizando cada gobierno de turno? Jorge, Daniel, Perú ha votado 3 presidentes del año anterior, hace 2 años y hace 3 años. Banco Central, SUNAT y Superintendencia de Compañías abastecen la institucionalidad de Perú. Eso es lo que debemos buscar en el Ecuador. ¿Cómo se nombra el director de SUNAT en Perú? Se nombra primero un funcionario de 20 años, un funcionario que es revisado por Contraloría y un funcionario que no tiene problemas de enriquecimiento. Mantener la carrera. Mantener la carrera, por supuesto. El problema se suscita, ¿no es cierto?, cuando eventualmente tenemos una autoridad que no conoce, que no sabe, que no puede tomar decisiones, pero sobre todo que tiene un poder político arriba que lo está nombrando. Y no hablo del gobierno en específico, estamos hablando es un tema netamente técnico. Esto no, ¿Y cómo podemos generar dígalo institucionalidad? En la etapa que lo diga, seguirá siendo válido. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta al servicio de rentas internas? Y no me refiero solo en tema de plata, la curva de aprendizaje de un nuevo director o directora. Yo voy a traer a colación un poco a una gran profesional, lastimosamente ya no está acá. La doctora Elsa de Mena. La economista Elsa de Mena. Le preocupó cuando ella tuvo que decidir cerrar ese nido de ratas que antes teníamos y crear el servicio de rentas internas 0. Le preocupó la curva de aprendizaje y la experiencia detrás de los funcionarios 0. A partir de ahí el crecimiento. ¿Y cómo se ha mantenido el servicio de rentas internas? Me parece que es justamente por esas bases estructurales. Pero tomo lo que dice Jorge. Lastimosamente, cuando tenemos un poder político que designa la autoridad, que define quién debe estar ahí, lastimosamente, pues, las líneas de acción no son las que queremos los ecuatorianos. 17:53. Queremos agradecerle a Mauro Tejada, especialista y experto en materia tributaria, con quien hemos analizado desde la parte coyuntural del decreto para la comida de los peludos, que entra en vigencia desde el día de mañana, que sí podría generar una complicación operativa para quienes expenden este tipo de productos, y es que el Servicio de Rentas Internas les dijo que no hace falta ningún instructivo para bajar la tarifa, hasta ya los temas más conceptuales de las propuestas de los candidatos y finalmente la institucionalidad en el Servicio de Rentas Internas. Gracias, Mauro, siempre un placer. Daniel, Jorge, un gusto a todos.